En este mercado invernal hubo de todo. Futbolistas que mejoraron de equipo como Santiago Jiménez. Jugadores que empeoraron de equipo como John Durán. Y a los que peor les fue. Aquellos que se quedaron sin equipo. Dante tiene 41 años y un buen trabajo en la liga francesa. A Thiago Silva todavía le queda cuerda a los 40 años en Brasil. Ni hablar de lo bien que vive Cristiano Ronaldo a los 39 en Arabia Saudita. Si de delanteros hablamos, Edin Dzeko en Turquía, Hulk en Brasil, Luis Suárez y Olivier Giroud en la MLS a los 38 años, todos se mantienen vigentes alrededor del mundo. A Kevin Gameiro, sin embargo, ya no hay quien ofrezca trabajo a los 37 años. Gameiro jugaba en el Paris Saint-Germain antes de que los cataríes invadieran la capital francesa con sus estrellitas. El delantero se fue a España a triunfar con el Sevilla, Valencia y Atlético de Madrid. Volvió en 2021 a Francia para jugar en el Estrasburgo hasta que en verano de 2024 le dijeron gracias por todo y desde entonces el viejo Gameiro espera sin éxito que algún club del planeta se interese por sus servicios. Antonio Candreva jugó más de 100 partidos con la Lazio y más de otros 100 partidos con el Inter de Milán. Hoy, a los 37 años, es otro veterano sin empleo que se resiste a anunciar su retiro. Y no le falta razón, su último equipo fue Salernitana, con el que Candreva descendió a la Serie B en 2024, a pesar de meter golazos todas las semanas como este a la Roma o como este otro contra el Napoli. Candreva ganaba demasiado dinero para jugar en segunda división y, como suele ocurrir, lo dejaron libre para que cualquier otro club pudiera pescarlo. El problema es que desde entonces nadie ha tocado a su puerta. Diego Costa se ha convertido en el errante por excelencia del mundo futbolístico. En 2021 el Atlético de Madrid lo dejó libre y el delantero tardó 8 meses y medio en encontrar club. Atlético Mineiro estuvo ahí menos de medio año, salió campeón del Brasileirao y después pasó otros 8 meses sin equipo hasta que lo fichó Wolverhampton. De ahí fue a parar al Botafogo, luego al Gremio, donde anduvo realmente bien, pero se venció su contrato y ahora, por tercera vez en 4 años, Diego Costa se quedó sin equipo. A los 35 años, Carlos Vela perdió su trabajo y su casa. El delantero mexicano había vuelto fugazmente al LAFC solo para quedar otra vez desvinculado en 2025 y por si no fuera suficiente, los incendios en California destruyeron su hogar el mes pasado. Ofertas le sobran en la Liga MX y en la MLS, pero Vela siempre ha sido de mecha larga y no tiene prisa por encontrar equipo. En su antepenúltima temporada con el Mónaco hace un par de años, Wissam Ben Yedder firmó 35 goles. En su penúltima temporada marcó 25 goles y en la temporada pasada hizo 21. En medio de una investigación por delicadas acusaciones, el Mónaco no renovó el contrato de su capitán hace 6 meses y el francés no encontró equipo ni siquiera en Medio Oriente. Ahora, Ben Yedder está en charlas con el Venezia, pero el delantero de 34 años lleva ya medio año desperdiciando en casa sus carísimos goles. Raúl Ruiz Díaz es el máximo goleador e ídolo de Seattle Sounders, club al que llegó en 2018 tras ganar 2 veces consecutivas el título de goleo en la Liga MX. En Seattle, el delantero peruano ganó la Champions League de CONCACAF en 2022 y estableció todos los récords de excelencia, pero el fútbol es un negocio muy cruel. A Ruiz Díaz se le acabó el contrato a los 34 años y el club decidió publicar un comunicado en el que se deshizo en elogios para la leyenda, pero no le hizo una oferta de renovación. Ahora Ruiz Díaz tiene 2 opciones, el desempleo o apretarse el cinturón y aceptar lo que pueda pagarle Universitario de Deportes, que seguro no será ni $1 millón.
El lateral izquierdo Mario Rui no solo salió campeón con el Napoli en 2023, sino que fue uno de los futbolistas más brillantes, inspirados y determinantes de aquel equipo de ensueño. Pero todo por servir se acaba. La temporada pasada el portugués rindió a un nivel paupérrimo como el resto del equipo y este año Antonio Conte se trajo en su lugar a Leonardo Spinazzola y congeló a Mario Rui. El Napoli lo acompañó hasta la puerta de salida, pero el veterano de 33 años decidió quedarse hasta que por mutuo acuerdo por fin rescindió su contrato y quedó desvinculado a partir del 1 de enero pasado. Bouna Sarr era un lateral derecho del Olympique Marseille de cuestionable calidad cuando en 2020 el Bayern Múnich, que acababa de ganarlo todo de todo, vio algo en él que nadie había sido capaz de notar. Sarr firmó por 4 años y se quedó 4 años jugando solo en casos de extrema emergencia y no muy bien que digamos. Cuando acabó su contrato con el Bayern, Sarr quedó libre para jugar con el equipo que quisiera. El problema es que ningún equipo de ningún lado ha querido a Sarr, quien acaba de cumplir 33 años y nadie se anima a sacarlo del desempleo. Ahora sí se viene lo bueno en la Champions League, la fase final, y con ello las campanadas. Las campanadas de cada año. Y recuerden que a través de Mi Casino encontrarán las mejores cuotas. ¿Cuál puede ser la sorpresa de los partidos de ida? El Brest, si le gana al Paris Saint-Germain, paga 7.50-1. Si el Celtic le gana al Bayern Múnich, el partido de ida también paga 7.50-1. Si el PSV Eindhoven sorprende a la Juventus en Italia, entonces paga 4.2. Recuerden utilizar el código BARAK para ganar todavía más. Entren a Mi Casino a través del link que encontrarán en la descripción y en el cajón de comentarios. Serge Aurier fue lateral derecho indiscutible del Paris Saint-Germain durante 3 temporadas. Luego, 4 años titular en el Tottenham Hotspur. Después, un referente del Nottingham Forest por 2 temporadas. Y en 2023 llegó al Galatasaray, donde por distintas lesiones no jugó prácticamente nunca. El club turco lo dejó ir hace 6 meses y el 72 veces seleccionado marfileño y campeón de África como titular hace apenas un año, ahora no encuentra trabajo a pesar de encontrarse en la plenitud de los 32 años y con un físico tan envidiable como siempre. Su buen amigo y compañero de baile en el PSG, el lateral izquierdo Lemán Kurzawa, también tiene 32 años y también lleva medio año buscando equipos sin éxito. Kurzawa fue 21 veces convocado por Didier Deschamps a la selección francesa. ¿Y cómo no lo iba a llamar si era capaz de hacer goles de este calibre? Pero sus recurrentes lesiones estropearon su andar en la élite. ¡Ay, miren cómo lo quiere Serge Aurier! Ahora, Kurzawa entrena en el parque, pues no encuentra quien le pague por jugar al fútbol. Ángel Romero nunca tuvo la calidad de su hermano gemelo, pero desde que se fue del Cruz Azul encontró un trabajo estable en el Corinthians. Oscar, sin embargo, aquel que la rompió en Racing de Avellaneda y en San Lorenzo Almagro, el que se fue al fútbol chino en un traspaso millonario y acabó jugando la final de Copa del Rey con Alavés, el que salió campeón con Boca Juniors y más recientemente con Botafogo, ahora está en la calle. Oscar Romero lo ganó todo con Botafogo, pero en un rol secundario que no justificó su sueldo, de modo que el club carioca decidió abrir la puerta y Romero, a los 32 años, se quedó sin equipo en 2025. ¿Contratarías a un carpintero sin martillo? ¿De qué sirve un barrendero que no tiene escoba? ¿Para qué quieres a un chofer que no sepa conducir? Esa es la paradoja de Mariano Díaz. Es centrodelantero, pero no puede meter goles. La última vez que se le vio intentarlo fue con el Sevilla a mediados de 2024, justo cuando se le acabó la renta de la que todavía vivía, los 21 goles que Mariano metió en el Lyon en la ya muy remota temporada 2017-18. De hecho, antes de quedarse sin empleo a los 31 años, Mariano sumaba un total acumulado de 7 goles en las últimas 6 temporadas, considerando
todas las competencias. Rafinha nació para vivir en el olvido. Para empezar, nunca fue el mejor ni el más famoso de los Alcántara, porque esas valoraciones siempre recayeron en su hermano Thiago. Y hasta hace 2 o 3 años sí que por lo menos era el Rafinha famoso, pero de un tiempo para acá el otro Rafinha se transformó en superestrella. Y ahora parece que nadie quiere arriesgarse a anunciar el fichaje de Rafinha y tener que aclarar, para decepción de su afición, que no es Rafinha, sino el que tiene 31 años. ¿Se acuerdan del despreciado Michael Jackson de Los Simpson? Ándale, más o menos así. Rafinha Alcántara pasó del Paris Saint-Germain al fútbol de Qatar en 2022. Ahí estuvo 2 años. Se le acabó su contrato en junio y desde entonces no tiene empleo. Si con alguien ha sido despiadado el fútbol, es con Gerard Deulofeu. Una joya más que parecía perdida en el camino, pero que había encontrado en el Udinese las condiciones necesarias para por fin ser la estrella que todos esperábamos. En 2022, Deulofeu sumaba 11 goles y 11 asistencias en la Serie A y era el tercer futbolista que más jugadas estaba generando para su equipo en toda Europa, solo por detrás de Lionel Messi y Kevin De Bruyne, cuando en ese preciso instante se lastimó la rodilla en un partido contra el Napoli. El catalán volvió meses después para el Udinese Sampdoria, recayó de su lesión y ya no pudo volver nunca. Deulofeu se pasó más de 2 años enteros tratando de superar la lesión y tenía contrato hasta 2026, mismo que club y jugador ya mejor cancelaron de mutuo acuerdo hace 2 semanas. Deulofeu tiene 30 años y sigue en su lucha contra el retiro. Hasta que no lo anuncie, su estatus oficial será desempleado. En 2018, Samu Castillejo era la figura del Villarreal y el Milan pagó más de 21 millones de euros para llevárselo. Uy, mala idea, Paolo. Fueron 4 años terribles, uno peor que el anterior, y justo cuando menos jugó, 124 minutos en toda la temporada, qué casualidad, el Milan ganó el Scudetto. Fue entonces cuando Gennaro Gattuso, que sí le tenía fe a Castillejo, se lo llevó en 2022 al Valencia. Pésima idea. La temporada pasada, el Sassuolo se creyó capaz de rescatar la carrera del crack español y... desastrosa idea. Lo único que logró fue acabar descendiendo a la Serie B. Castillejo tenía contrato con el Valencia y el club español optó por despedirlo y desafiar a los tribunales con tal de quitarse de encima al hoy desempleado de 30 años. Santiago Ormeño salió literalmente de la nada en 2021 y hoy, en 2025, está más que instalado de vuelta en la más absoluta y profunda de las nadas. El delantero mexicano nos tomó a todos por sorpresa en tiempos de la pandemia, cuando a los 26 años empezó a meter sus primeros goles como profesional y así llegó hasta 17 goles en aquella temporada 2020-2021. A pesar de la presión mediática, Gerardo Martino no lo convocó a la selección y entonces Perú aprovechó la oportunidad. Pero lo de Ormeño fue un espejismo. Tras su año milagroso, volvió a ser un don nadie. 0 goles en la selección peruana, 1 gol en el León, 1 solo gol tras su controvertido traspaso a Chivas, 1 gol en Juárez. Luego se disparó con 5 tímidos goles en su regreso a Puebla que fueron insuficientes para evitar el despido. Ormeño, a los 30 años, ya se quedó sin equipo. A los 29 años, Keita Baldé ya no tiene trabajo. Debió escuchar a su madre cuando le dijo que mejor se pusiera a estudiar, pero ¿quién iba a decir que la cosa iría tan mal en 2017 cuando Baldé era la figura de la Lazio? Metió en aquella temporada 17 goles en la Serie A y se fue al campeón de Francia, que pagó 30 millones de euros para que reemplazara en funciones a Kylian Mbappé, quien había sido vendido al Paris Saint-Germain. ¿Y qué creen? Baldé no hizo olvidar a Mbappé, todo lo contrario, fracasó en el Mónaco, en el Inter de Milán, en la Sampdoria, en el Cagliari y en el Spartak de Moscú, donde se perdió el Mundial por doping positivo. El senegalés reapareció en el Español de Barcelona, pero ni siquiera en segunda división
pudo retomar el camino que lo instaló hace 6 meses en la antesala por excelencia del retiro prematuro, un equipo de medio pelo en Turquía, en su caso el Sivasspor, que le dio las gracias el 1 de enero de 2025. La temporada 2017-18 con el Celta de Vigo fue la primera de Maxi Gómez en Europa y metió 17 goles en la liga. En su segunda temporada, la producción del uruguayo bajó a 13 goles, todavía muy buenos, así que lo fichó el Valencia por 14,5 millones de euros y ahí Maxi bajó a 10 goles en su tercer año en Europa, 7 pedorros goles en su cuarta temporada y 5 goles en la siguiente. Entonces, el uruguayo se fue al Trabzonspor de Turquía, donde por primera vez no bajó su producción, pero tampoco la subió. Se quedó en 5 miserables goles. Su séptima temporada, la 2023-24, fue en el Cádiz, y ahí el centro delantero marcó 0 goles. Las estadísticas de Maxi, cada año más bajas hasta llegar a 0, lo tienen en la calle a los 28 años. Y lo más increíble, después de haber sido no una vez, sino 2 veces mundialista con la selección uruguaya. Tristemente, el mundo está lleno de profesionales sin empleo a los 26 años. En el fútbol esto no suele pasar, pero la de Akeloba no es una carrera convencional. Delantero marfileño que no debutó en Francia, ni en Bélgica, ni en Portugal, sino en Universidad de San Martín del fútbol peruano. De ahí triunfó fugazmente en el Querétaro mexicano, solo para fracasar en el Monterrey y en el Nashville de la MLS. El joven africano tomó un segundo aire en Mazatlán y luego volvió a las andadas en Tijuana. De vuelta al Querétaro, Loba tampoco dio una hasta verse en 2025 sin equipo a los 26 años de edad. Hay jugadores que tienen empleo, pero que no pueden trabajar porque se la pasan lesionados. Futbolistas que ya ni nos acordábamos que jugaban y que siguen activos porque hace mucho que no los vemos. Los invito a ver este video y recordar a aquellos jugadores que realmente llevan mucho tiempo sin poder volver a las canchas. Encuentren el link aquí abajo en la descripción y dejen sus comentarios porque los de allá, los de acá, y nos vemos en la próxima entrega. Italia. PSV. PSV, no. PSV. Vlahovic. PSV, güey.